¿ya? Siempre confunden la psicología con psiquiatría, ¿no? Sí son dos áreas muy relacionadas, ¿ya? Pero el psicólogo básicamente se especializa en la realización de pruebas psicológicas, intervenciones terapéuticas, ¿ya? Que puede especializarse en varias cosas, psicopedagogo, psicólogo clínico, psicólogo forense, ¿no? Incluso no todas las áreas de la psicología como tal van a estar tan relacionadas a psiquiatría como la psicología clínica, ¿no? Pero conocer y saber cómo utilizar la psicología en general nos ayuda mucho. ¿Cómo ha surgido? Básicamente ha surgido del conocimiento que se tenía de la filosofía hasta el siglo IV, V, sumado a algunos saberes populares. ¿Ya? Básicamente, el método que se ha utilizado ha sido el método filosófico. ¿Ya? Este era más de tipo cualitativo y el objetivo principal era poder definir, analizar, describir el psique o el alma de las personas. Y durante esta época, básicamente, se distinguen dos etapas muy importantes. La psicología del alma, en la que básicamente el objeto de estudio era el alma de las personas. Se creía que el alma era esa sustancia o estructura que nos daba vida. Entonces, sí que deriva básicamente de eso, ¿no? El hálito o el aliento que se exhala antes de morir. En la segunda etapa, en la etapa de la psicología filosófica de la mente, Descartes, junto con otros filósofos racionalistas, ¿no?, deciden mejorar y perfeccionar el modelo basado en una investigación más racional, ¿ya? Y ellos nos hablan o plantean que los fenómenos psíquicos iban a ser la manifestación de una sustancia especial. Y él hablaba de dos, ¿no? La parte física y psíquica. Y es uno de los primeros que ha hablado de dualismo, ¿no? Ha separado la mente del cuerpo. Básicamente, para ellos, la sustancia externa era el cuerpo y la sustancia pensante, la mente. Todo esto ha ido evolucionando, tanto que en 1879 Wundt, junto con otros de sus colegas, deciden fundar el primer laboratorio experimental de psicología en Leipzig. Desde entonces se ha intentado asociar el método científico a los fenómenos psíquicos. Es por eso que el área de la psicología es uno de los espacios donde se han hecho los experimentos más grandes, ¿no?, importantes, se podría decir, pero también más aberrantes, ¿ya? Básicamente el objetivo, generar teorías, leyes, en base a esto poder establecer nuevos parámetros en el estudio de la psicología, siempre basado en evidencias científicas. Alguien creo que ha escrito. Bien. Entonces, como todas las ciencias, sabemos que la ciencia no avanza de forma lineal, sino que lo va a hacer a través de paradigmas, ¿ya? Un paradigma es una serie de compromisos que se comparten por toda una sociedad científica, ¿ya? ¿Ustedes conocen algún paradigma? ¿Alguno que conozca algún paradigma? ¿Las vacunas traen chip o no traen chip? No creo, No. doctora. Eso es un paradigma. Yo estoy planteando, bueno, se han planteado, ¿no?, teorías así, irracionales, y precisamente es eso lo que hace que se las refuten, o que no tengan un peso importante, ¿no?, que no tienen un sustento científico, ¿no? Como les diría, las vacunas Puede producen ser, doctora. autismo, puede ser, No, yo decía que sí pero no puede ser está que científicamente un paradigma sea que la Tierra es plana. ¿sí? Es un paradigma. Hasta antes de Copérnico, Galileo Galilei, básicamente se manejaba esa concepción, ¿no?, de que la Tierra era plana. Pero cuando han ido planteando las nuevas teorías, ¿no?,
al observar cómo un barco desaparecía del horizonte, ellos se planteaban, ¿no? Si fuera plana, no deberíamos perder de vista en ningún momento el barco. Se debería poder ver, pero desaparece. Entonces ellos empiezan a plantear que la Tierra es redonda, ¿no? Y todos dicen, no, estás loco, si fuera redonda nos caeríamos. Porque si es redonda, ¿qué hace que no nos caigamos? ¿No? La fuerza de gravedad. Entonces se han ido creando nuevas teorías que sustenten y respondan lo que las incógnitas asociadas a la nueva teoría o al problema, ¿no? Entonces es así como nosotros vamos cambiando de paradigmas, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver de los modelos de atención biomédico y biopsicosocial. Desde el punto de vista biomédico, si le amputo la pierna, ya he solucionado la enfermedad. Entonces ya he hecho mi función como médico. Pero desde el modelo biopsicosocial no es suficiente con amputarle la pierna. Tendré que trabajar con fisioterapeutas, tendré que ver si puede serle útil una prótesis, tendré que ver otras alternativas, ¿no? Incluso la parte emocional, cómo se siente tras la pérdida de esa estructura de su cuerpo, ¿no? Entonces, no solamente me voy a enfocar en eliminar la parte enferma, ¿no? Probablemente en el modelo biopsicosocial me encargue de tratar de rehabilitar esa parte, ¿no? Entonces, eso igual es un cambio de paradigma. Antes, los únicos que hablaban de medicina o podían intervenir eran solo los médicos. Ahora, pueden hacerlo la población en general a través de programas de prevención. Obviamente, un ciudadano común y corriente no va a entrar a operar, pero puede aprender a prevenir la diabetes al aprender a comer saludablemente, ¿no? O a evitar ansiedad y depresión al manejar adecuadamente el estrés, ¿no? O al hacer ejercicio, tener una mejor salud física, ¿no? Y así, ¿no? Entonces pueden ayudar o prevenir desde su espacio, ¿no? Y dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero ya es un trabajo conjunto, no es solamente trabajo del médico. Para que nosotros aceptemos un paradigma, tiene que responder, ¿no? Lo que respondía el anterior paradigma y las nuevas incógnitas que aparezcan asociadas a ese problema. En psicología nosotros hablamos de pseudoparadigmas o etapas, ¿ya? Desde que se ha fundado el laboratorio en Leipzig, se ha tratado de entender, ¿no?, la experiencia subjetiva de las personas y cómo esto o estos fenómenos mentales podían asociarse a algunos procesos biológicos. Sigmund Freud ha destacado mucho en sus estudios de la neurosis, como ustedes saben. Y la neurosis pues se podía manifestar de distintas maneras, una amplia gama de sintomatología, ¿no?, que la medicina tradicional no podía responder, ¿no? Y es ahí donde surge la necesidad de estudiar qué hay más allá de solamente la parte física o la parte que se puede ver. Y se empiezan a preguntar, ¿no?, en este caso el inconsciente, ¿no? Sigmund Freud trabaja mucho con el inconsciente, ¿no? Y se da cuenta de que hay cosas que quizás la persona no las percibe de forma inmediata, pero que pueden influir en su manera de desenvolverse o enfrentar los problemas, ¿no? Es por eso que hablaba de neurosis. Por ejemplo, había personas que les daba epilepsia, pero era neurosis. Ceguera, era neurosis, ¿no? Entonces él veía que la parte mental también podía afectar la parte física, ¿no? Una persona que se niega a ver, ¿no? Una persona que justo cuando hay mucho estrés decide fingir una enfermedad, ¿no? Entonces empieza a hacer ese tipo de interpretaciones, ¿no? Y el problema del psicoanálisis ha sido ese, que cualquiera puede interpretar estas señales como mejor le parezca, ¿no? Entonces eso no les ha gustado a los del laboratorio. Entonces ellos no querían interpretadores de sueños, no querían interpretadores de señales o esas cosas. Entonces ellos querían ver algo más objetivo. Algo más objetivo era ver la conducta o el comportamiento. Entonces ahí surge la psicología científica de la conducta. En este caso, lo que ocurre es de que empiezan a experimentar con animales y su comportamiento. Pavlov ha hecho el experimento clásico, ¿no?, del perrito con el plato de comida y la campanita, ¿no? Él observaba que mientras el perrito esperaba su comida o veía la comida, empezaba a salivar.
Hace lo mismo con la campana, que le era indiferente al perrito, ¿no? Entonces decide asociar ambos estímulos, ¿no? Entonces tocaba la campanita siempre que tenía que darle comida al perrito. Entonces el perrito empezaba a salivar, ¿no? Hasta que se ha instalado esa respuesta, Pavlov solamente tocaba la campanita y el perrito empezaba a salivar, sin ni siquiera ver la comida. Pero había asociado el sonido con el hecho de alimentarse, ¿no? Entonces, se ha avanzado mucho, ¿no? Y se ha integrado de manera muy importante este tipo de manejo en la educación, ¿no? En la psicología, ¿no? El clásico premio castigo, ¿no? Después surge la necesidad de saber un poquito más sobre los fenómenos mentales. Entonces, en algunos casos se habían dado cuenta de que la mente tiene la capacidad de complementar imágenes y que no percibimos los elementos tan aisladamente, sino que percibimos de forma global, y esto podría llegar a condicionar nuestra percepción de algunos elementos individuales, ¿ya? La psicología gestáltica se enfoca principalmente en el presente, y lo que le interesa es cesar ciclos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué observan acá? Un pingüinito. Pingüino. ¿Qué más? Y una no sé, persona. una persona. Persona. Sí. Ya. En la imagen de acá abajo, ¿qué observan? Un mono, un león. Un mono y un león. ¿Qué más? Peces. ¿Qué más? Hay un árbol, ¿no? Y en la imagen de abajo, ¿está de lado o está de frente? Voy a tomar agüita, ¿sí? Está de frente. Frente a ambos. Evidentemente, nuestro cerebro va a ir complementando algunos datos. ¿Ya? Entonces, ambas respuestas son correctas, ¿no? No es que una esté mal y la otra esté bien, ¿no? Pero dependiendo, por ejemplo, nuestra mayor tendencia por colores oscuros, quizás veamos primero el árbol y el pingüino, ¿no? Y si tenemos mayor tendencia por los colores claros, quizás veamos a la persona y a los animales, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Si lo cortamos de acá, pareciera que estuviera de lado, ¿no? Pero si vemos más abajo la camisa, pareciera que está de frente, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiene esa capacidad de complementar las imágenes. Y es ahí donde se intriga mucho por el interés de qué fenómenos ocurren en nuestra cabeza, ¿no? Ya no era solamente necesario saber cuál era el estímulo y cuál era la respuesta, sino también era importante considerar algunos procesos mentales que producen estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, en el dibujito de acá, mismo estímulo, el gato, dos personas, un hombre y una mujer. Ambos se pueden llevar al gato, pero los objetivos de tener el gato son distintos, ¿no? Tienen un mismo estímulo, probablemente hagan lo mismo, llevarse al gato, pero esperan cosas distintas del gato, ¿ya? Entonces hay una expectativa diferente. Finalmente, la época de la psicología neurocientífica. En este punto lo que se hace es intentar integrar la biología, el ambiente psicológico y social para analizar las situaciones y los fenómenos psíquicos, ¿ya? Entonces, este modelo ya trata de englobar, es por eso que encontramos la psicología en todas partes. Psicolingüística, neuromarketing, psicoinmunoendocrinología, ¿no? Entonces, se ha ido metiendo en todas partes. En algún momento, incluso ustedes quizás, ¿no?, piensan que esta materia no tiene un fundamento importante o no les va a servir para nada, solo son teorías raras y mucha palabrería, que no tiene ningún tipo de beneficio, ¿no?, que ustedes lleven. Sin embargo, es lo que más van a utilizar en su práctica clínica, ¿ya? Porque es importante desarrollar habilidades para, uno, identificar las emociones del paciente. A veces el médico se deshumaniza tanto que no le importa, ¿no?,
el tono de sus palabras o el impacto que estas palabras pueden tener en las personas. ¿Mm? Para él, cortar una pierna es como si nada, porque probablemente lo hace cada día. Pero para la persona que está siendo operada, pues el impacto es distinto. Entonces tengo que aprender a desarrollar habilidades que me permitan manejar esa situación, no de dejar a las personas con traumas, ¿no? Sino ayudarles a sobreponerse ante esa pérdida. Entonces, en esta materia vamos a hablar, por ejemplo, de procesos de duelo, vamos a hablar de enfermedades crónicas y cómo afecta el estrés, vamos a ir viendo el manejo de pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Y un montón de situaciones que nos van a ayudar en nuestra práctica clínica. ¿Ya? Incluso a entender, ¿no? Por qué un niño llora cuando le agarra el interno, pero se pone feliz cuando le agarra a su mamá, ¿no? O cómo debería ser su desarrollo normal. Entonces, todas esas cosas las vamos a aprender ahora, en este semestre. Entonces, todo esto, si ustedes lo aplican bien, les va a ser muy útil, ¿no? Y si no, cuando lo necesiten van a volver a leer. La psicología tiene varias áreas de especialización y todas estas áreas pueden aportar a la medicina. Por ejemplo, la psicología básica, el hecho de entender la percepción, las emociones, la atención, el lenguaje y el pensamiento de las personas nos va a ayudar a comprender y gestionar estas emociones. Y también, ¿por qué no? No somos de metal. También tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Esto puede ayudar a que el paciente se adhiera mejor al tratamiento y se mejore la atención del paciente en los servicios de salud. Y también nos puede permitir encontrar algunas situaciones de riesgo si es que hubiera. La psicología educativa y del desarrollo. Esta área que se dedica principalmente a la educación y al estudio de las distintas etapas a través del ciclo vital. Entonces, se utiliza esta rama para poder desarrollar métodos adecuados en la formación de los nuevos profesionales en salud, pero también me puede ayudar a mejorar mis programas de educación en salud en la población en general, ¿no? Entonces, voy a tratar de adaptar para que las cosas sean más simples y sencillas para la población general, ¿no? Y más complejas y difíciles para los médicos. Mentira. La psicología social y de las organizaciones. Esta va a encargarse del estudio de las interacciones sociales de grupos y organizaciones. Es importante que como trabajadores del área de salud nosotros aprendamos a comunicarnos, ¿no? Y a manejar programas con la comunidad. Si no logramos esto, nuestros resultados van a ser muy malos, ¿no? Entonces, involucrar a las personas en su situación de salud nos ayuda mucho. La psicología clínica va a ser el área que va a estar más enfocada en los trastornos mentales. Entonces, se encarga de desarrollar procedimientos diagnósticos, evaluación de pacientes, el desarrollo de algunos tratamientos y técnicas de intervención eficaces. En relación a la psicología de la salud, esta va a estudiar aspectos psicológicos relacionados con la salud, como el conocimiento y la promoción de las conductas saludables, la erradicación de aquellas conductas que no son saludables, y también a incrementar el bienestar de las personas que se encuentran enfermas. En algunos casos, por ejemplo, en pacientes con enfermedades crónicas, nos puede ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y también el manejo de dolor y la reducción del sufrimiento en pacientes con enfermedades crónicas o terminales. Entonces, todo esto nos ayuda a hacer un trabajo más integral y más humanizado, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de integrar esta área a los servicios de salud. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No, doctora. ¿Me esperan un ratito, por favor? Ah, no, creo que ya han colgado. Bueno, dos ideas importantes. Recordar que la psicología médica básicamente se ha generado su conocimiento basado en un riguroso método científico y que nos ayuda a profundizar el contenido de algunos temas en la práctica médica. A través de un manejo adecuado nosotros podemos promocionar, prevenir, diagnosticar, tratar, rehabilitar, ¿no?, pacientes que están cursando alguna enfermedad. De esta manera también podemos mejorar el sistema de cuidado en salud y del desarrollo de las políticas de salud.
¿Se acuerdan del concepto de salud? ¿Qué es la salud? ¿Me escuchan? ¿Qué es la salud? Es un estado en donde una persona o un ser no padece ninguna enfermedad. Ya. El concepto de salud antes del que había sacado la Organización Mundial de la Salud era el estado, bueno, era una visión muy lineal, ¿no? Eso quiere decir que solamente se enfocaba en intentar resolver un problema de salud, pero nunca se trabajaba en prevención, ¿no? Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud saca este nuevo concepto, entonces se decide ya no solamente enfocarse en la parte, bueno, o las estructuras enfermas, sino también enfocarse en la prevención y promoción de la salud, ¿no? Entonces, lo que se hace desde esta concepción es cambiar esta estructura lineal, ¿no? Ellos pensaban que nosotros, cuando tenemos salud, estamos en un estado neutro. Si hacemos deporte, ejercicio y todas esas cosas, nos inclinamos hacia una buena salud o incremento del bienestar. Pero existen factores externos, sociales o ambientales que pueden hacer, por ejemplo, que yo haga todas estas cosas para cuidarme, pero me accidento, ¿no? Y voy al otro extremo, me enfermo. Entonces se tiene en cuenta de que no es suficiente esta visión lineal y se cambia a un tipo de visión más cíclica. Dentro de eso se puede ver dos tipos de aproximaciones a la medicina. El modelo biomédico, que ya les mencioné hace un momento, que básicamente asume que todas las enfermedades pueden ser explicadas en términos de procesos anatomofisiológicos. Este es un modelo reduccionista y, bueno, mantiene esa separación entre mente y cuerpo. Asume que todas las enfermedades van a ser producidas por patógenos, ¿ya? Y que al eliminar el patógeno se va a poder eliminar la patología. Básicamente los encargados de esto van a ser solamente los profesionales en salud. Entonces los demás no se meten. En el modelo biopsicosocial, esta percepción se transforma, ¿no? Y se deciden considerar algunos factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Y cómo estos pueden interactuar, ¿no? Es ahí donde se ve que realmente pueden haber una serie de situaciones que pueden afectar para que nosotros podamos entender los procesos de salud o de enfermedad. En general, se considera que este es un modelo de atención holístico o integrativo, donde la mente y el cuerpo van a actuar de forma dinámica, ¿ya? Y que van a existir múltiples factores. Entre estos factores, pues, pueden ser factores familiares, sociales, escolares, individuales, ¿no? Genéticos, hereditarios, ¿no? Entonces, una serie de síntomas. Y la intervención se tendría que hacer en los distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, si un niño es golpeado en su casa, no es suficiente con que yo le ponga la férula para la fractura. Va a volver a su casa y le van a volver a fracturar otro hueso. O peor, lo van a matar. Entonces se trata de que yo hago mi trabajo, pero también tengo que ver que las condiciones de ese niño mejoren para que no me vuelva a llegar fracturado, ¿ya? Eso implica que yo pueda intervenir a través de trabajo social, no sé, asesoría legal, ¿no? Distintas áreas para proteger al paciente, ¿ya? Entonces es ahí donde se refiere que la sociedad se hace cargo de su salud. O por ejemplo el hecho de concientizar a las personas de que se vacunen, de que utilicen barbijo, de que respeten el distanciamiento social, de que no hagan fiestas y todas esas cosas. Entonces, si la población en general incumple estas normativas, lo más probable es de que los casos de coronavirus se vuelvan a elevar o aumentar, ¿no? Entonces, ya es importante y muy determinante cómo la sociedad igual va a asumir su responsabilidad dentro del área de la salud, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí están los libros que más o menos vamos a utilizar, ¿no? El de Díaz Méndez,
el de Kaplan, el de Elisa Cortese, de Caponi, ¿no? Pero principalmente el de Díaz Méndez, ya, el primerito. ¿Alguna pregunta? Hemos terminado rápido. ¿El examen van a entrar de todos esos libros? Principalmente del Díaz Méndez, ¿no? El Díaz Méndez es como nuestro libro de base, ¿ya? Yo les voy a pasar el link. Hago una consulta, Sí, dime. los trabajos. O los trabajos que va a dejar. Bueno, vamos a hacer en algunos casos cuestionarios, en otros casos vamos a hacer evaluaciones, ¿ya? Si bien no es necesario que ustedes se vuelvan expertos en evaluar personalidad, sí vamos a jugar con algunos tests para que ustedes vayan aprendiendo a identificar algunas cosas, ¿no? Entonces, algunas veces vamos a utilizar algunas aplicaciones, ¿no? O yo les voy a facilitar algunos tests para que ustedes los vayan resolviendo o haciendo algún familiar y aprendamos a interpretar el significado de esas cosas, ¿ya? Entonces, siempre vamos a hacer como un ejemplo en clase y su tarea va a ser, no sé, evaluar las funciones superiores de algún familiar, ¿no? Entonces, ustedes ya han visto el ejemplo y lo van a poder hacer a sus familiares, amigos, o si quieren, incluso a ustedes mismos. Entonces, a veces vamos a utilizar la plataforma Moodle para hacer algunos cuestionarios y en otras vamos a utilizar el Quizzes. Justo hoy vamos a utilizar el Quizzes. Yo les voy a indicar cómo tienen que crear su cuenta en el Quizzes y cómo van a entrar al jueguito, ¿ya?